En este vídeo presentaremos algunos ejemplos de aplicación del teorema del valor medio de Lagrange. En primer lugar, nos dan una función f de x igual a x al cubo menos x. Nos piden que demostremos que esta función satisface las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo 1, 4. Y nos preguntan, ¿dónde satisface la tesis? Bueno, tenemos entonces que considerar nuestra función definida en el intervalo 1, 4 en R. Ya sabes, f de x es igual a x al cubo menos x. Y lo único que hay que demostrar para que satisfaga las hipótesis es que sea continua en 1, 4 y derivable en el intervalo abierto 1, 4. Pero eso es así porque f de x es un polinomio. Luego, f es continua en 1, 4 y derivable en 1, 4 abierto, ya que es un polinomio. Bueno, pues entonces la tesis del teorema del valor medio de Lagrange, que al cumplirse las hipótesis en este caso pues será cierta, es que existe un C perteneciente al intervalo abierto 1, 4, tal que f' de C será igual a f de 4 menos f de 1 partido de 4 menos 1. Pues vamos a calcular los dos miembros de esta igualdad y de ahí estimaremos o calcularemos cuánto vale C. Bueno, en primer lugar, f' de x es la derivada de f de x, que es x al cubo menos x, luego la derivada es 3x al cuadrado menos 1. Luego f' de c sería igual a, sustituimos en f', la x por c, 3 por c al cuadrado menos 1. En cuanto al segundo miembro de la igualdad, tenemos que f de 1 sustituimos en f, donde pone x ponemos 1, 1 al cubo menos 1, te queda 1 menos 1 que es 0, y f de 4, en f de x, donde pone x ponemos 4, 4 al cubo menos 4. 4 al cubo es 4 por 4, 16, y por 4, 64, menos 4, 60. Luego de aquí se obtiene que f de 4 menos f de 1 partido de 4 menos 1 sería f de 4, 60, menos f de 1, 0, partido de 4 menos 1, que es 3. 60 partido de 3, 20. Luego, de aquí se obtiene que existe un c perteneciente a 1, 4, tal que f' de c, f' de c es 3c al cuadrado menos 1, sería igual a 20. De aquí se obtiene este 1 que está restando pasa a la otra parte sumando, 3c cuadrado sería igual a 21. Luego, c cuadrado sería 21 partido de 3, que es 7. Y entonces c sería más menos la raíz de 7, que será un valor que estará entre raíz de 4 y raíz de 9, en el caso de positivo, y entre menos raíz de 9 y raíz de 4 en el caso de negativo. Pero observa que queremos ese c en el intervalo 1, 4, luego el negativo no me sirve, me servirá el positivo. Raíz de 7, que estará en el intervalo raíz de 4, raíz de 9, raíz de 4 es 2, raíz de 9 es 3, este valor estará entre 2 y 3, por lo tanto estará en el intervalo abierto 1, 4. Puedes obtener, si deseas, una aproximación con cifras decimales de raíz de 7, y aquí tendríamos ese valor de c. Luego ya hemos encontrado dónde satisface la tesis, en c igual a raíz de 7. Bueno, pues vamos a por el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dan una función partida, definida en el intervalo cerrado menos 2, 3 en R, tal que f de x es igual a 2x menos 5 si x es menor que 1 y x cuadrado menos 4 si x es mayor o igual que 1. Para ver que satisface las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange, pues tenemos que estudiar la continuidad y derivabilidad de esta función. Bueno, esta función se considera en el intervalo desde el menos 2 hasta el 3, y representamos
un esquema, tenemos que hasta llegar al 1, que estaría por aquí, la función vale 2x menos 5 y a partir del 1 hasta el 3 vale x cuadrado menos 4. En 1, la función, el x igual a 1, pues x cuadrado menos 4. Ponemos flechita hacia allí. Bueno, como siempre hacemos, para la continuidad de derivabilidad, si tomamos un valor más pequeño que 1, cualquiera, existe un entorno de ese valor donde la función vale 2x menos 5, que es continua y derivable al ser un polinomio. Y lo mismo ocurre si tomamos un valor más grande que 1. Pues existe un entorno de ese valor donde la expresión de esa función solamente es x cuadrado menos 4, que es continua y derivable al ser un polinomio. Así se tiene que, si a es menor que 1, existe un entorno de a donde la función f es 2x menos 5, que es continua y derivable. Bueno, evidentemente derivable es cuando tomamos ese a que sea distinto de menos 2, porque la derivabilidad se estudia solo en los valores interiores del intervalo, al ser un polinomio. Y ahora, si a es mayor que 1, existe un entorno de a donde f es x cuadrado menos 4, que es continuo y derivable al ser un polinomio. Ya sabes que la continuidad y derivabilidad es una cuestión local. Por lo tanto, si tengo un entorno donde yo la función le asocio solamente un polinomio, automáticamente es continuo y derivable al ser un polinomio. Bueno, aquí, al igual que hemos tomado a distinto de menos 2 para la derivabilidad, de hecho, no me hace falta para el teorema del valor medio de Lagrange, esto lo diría para distinto de 3, porque para hablar de derivabilidad tengo que tener un punto interior del intervalo. Luego ahora nos faltaría estudiar qué ocurre en x igual a 1. Así que voy a borrar, ya tengo la derivabilidad, la continuidad en todo lo que yo necesito para el teorema del valor medio y ahora me falta en x igual a 1. O a igual a 1, como quieras. Entonces, para a igual a 1, ¿qué ocurre? Pues que dependiendo de si te aproximas por la izquierda o por la derecha a ese valor, pues la función tiene una expresión u otra. Por lo tanto, habrá que estudiar los límites laterales y también las derivadas laterales. Entonces, en a igual a 1 o x igual a 1, como quieras, para la continuidad, estudiamos el límite cuando x tiende a 1 menos de f de x y el límite cuando x tiende a 1 más de f de x, porque en primer lugar para la continuidad se tiene que cumplir que exista el límite. Bueno, si estudiamos el límite cuando x tiende a 1 menos, nos aproximamos a 1 por la izquierda, la expresión es 2x menos 5, luego esto sería el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 5. Sustituimos la x por 1, 2 por 1 menos 5, que nos queda menos 3. Cuanto al límite por la derecha, el límite cuando x tiende a 1, nos aproximamos a 1 con valores muy próximos a 1, distintos de 1 y mayores que 1. Luego la expresión es x cuadrado menos 4. Y como esto es una función continua, para calcular el límite sustituimos 1 al cuadrado menos 4, 1 menos 4, menos 3. Luego, al coincidir estos valores, de esto se deduce que existe el límite cuando x tiende a 1, de f de x, que valdría menos 3, y si calculamos f de 1, pues hay que tomar la expresión de abajo, porque x igual a 1 se contempla abajo sería 1 al cuadrado menos 4, 1 menos 4, que es menos 3. Y coincide también, luego f es continua en x igual a 1, y como es continua nos podemos plantear la derivabilidad. Si no fuera continua, automáticamente no sería derivable. Evidentemente, como nos dicen que comprobemos, pues va a salir también que es derivable. Y ahora, cuando es continua para la derivabilidad, pues
podemos hacer de una forma muy sencilla, simplemente para la derivada por la izquierda, pues la expresión que toma a la izquierda es 2x menos 5, que si derivamos nos queda 2. Si sustituimos el 1 en 2, pues siempre me queda el 2, sustituyas lo que sustituyas porque es una constante. En cuanto a la derivada por la derecha, sería x cuadrado menos 4. Derivamos, la derivada es 2x, sustituimos la x por 1, 2 por 1, 2. Luego se tiene también que la derivada por la izquierda por la derecha existe y coinciden. Luego existe la derivada en 1, o sea, f es derivable en 1 porque existen y coinciden las derivadas laterales y este valor es 2. Por lo tanto, en todo valor distinto de 1 se tenía la continuidad y la derivabilidad, también se tiene para 1 y por lo tanto se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange. Voy a borrar esto. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Y como se tienen las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange, pues existirá un C perteneciente al intervalo abierto menos 2, 3, tal que f' de C será igual a pues f de 3 menos f de menos 2 partido de 3 menos menos 2. Así, f es continua en el intervalo cerrado menos 2, 3 y derivable en menos 2, 3 abierto. Luego se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange, TVM, las abreviaturas, existirá un C perteneciente a menos 2, 3, tal que f' de C sería igual a f de 3 menos f de menos 2 partido de 3 menos menos 2. Bueno, entonces, el problema que tenemos ahora es que tanto la derivada como sustituir, bueno, en este caso la derivada, depende de si x es menor que 1 o x mayor o igual que 1. Lo primero que vamos a hacer es calcular este miembro de aquí, que esto sí que es fijo. Bueno, f de 3 sustituimos la x por 3 en f. Entonces hay que ir a x mayor o igual que 1. Sustituimos en x cuadrado menos 4, 3 al cuadrado menos 4, 9 menos 4, que es 5. F de menos 2, pues menos 2 es menor que 1, luego sustituimos arriba. 2 por x menos 5, y esto nos queda menos 4 menos 5, menos 9. Luego de aquí, f de 3 menos f de menos 2 partido de 3 menos menos 2 sería igual a f de 3, 5, menos f de menos 2, menos 9, partido 3 menos menos 2, 3 más 2. Arriba 5 menos menos, más 9, 14. Abajo 3 más 2, 5. Luego esto de aquí, vamos a ponerlo aquí, es 14 partido de 5. Luego, por el teorema del valor medio de Lagrange, voy a borrarlo de abajo si quieres repasarlo, pulsa pausa, existirá un C perteneciente al intervalo abierto menos 2, 3, tal que f' de C es igual a 14 quintos. Entonces, para calcular f' de C tenemos dos opciones. Que C sea menor que 1 o que C sea mayor o igual que 1. Para C igual a 1, como las derivadas laterales coinciden, pues puedes tomar tanto una expresión como la otra. Igual te tiene. Bueno, si C es menor que 1, para calcular la derivada, como la expresión es 2x menos 5, la derivada sería 2, pues la derivada te queda 2. Si C es mayor o igual que 1, como la expresión es x cuadrado menos 4, ya digo que el igual tanto arriba como abajo, pues la función es derivable. 2x. Luego sustituir f' de c, la x por c, 2c. Y esto hay que igualarlo en ambos casos a 14 quintos. Ver si existe un valor y ver que cumple, que ha sustituido en el lugar adecuado. O sea que si tú obtienes el valor arriba, c tiene que ser menor que 1. Si c te sale 3, no te sirve. Sin embargo, en este caso, 2 igual a 14 quintos, no. De ahí no tienes el valor.
Luego, como el teorema del valor medio te asegura que existe ese valor, se va a obtener, si no de arriba, pues de abajo. Pero ojo, siempre hay que comprobar el valor que obtengas que se cumpla o esto de aquí. Entonces 2c igual a 14 quintos. Esto implica que c sería, este 2 lo pasas dividiendo abajo, 14 partido de 10, que sería, pues si quieres, 1,4. 1,4, que es un valor que cumple que es mayor o igual que 1. Luego tenemos un c 1,4 perteneciente al intervalo menos 2, 3, tal que f' de c es igual pues a eso, a f de 3 menos f de menos 2, estoy escribiendo demasiado, partido 3 menos 2, o sea, un c donde se satisfacen la tesis del teorema del valor medio de Lagrange.